Hermanos, un feliz sábado a cada uno de ustedes, los que se encuentran en este lugar, aquí en Cabina de Radio. Tenemos siempre, todos los sábados, por la gracia de Dios, personas que conviven con nosotros. Y también tenemos a personas que están siguiéndonos gustosamente en la radio, 89.5 FM. Déjenme decirles que esta emisora llega completamente hasta antes de la cortina. Me ha tocado a mí sintonizarlo, no sé, algunos de ustedes que sean partícipes al escuchar esta radio. En Chicoacén, sin problema, todavía se sigue escuchando por algunos lugares, al no ser por el tipo de vehículo que uno pueda llevar y qué sistema traiga de antena, porque hay unas antenas que son muy buenas y hay antenas que no son tan buenas. Y eso pasa con los dispositivos y pasa también con los equipos que pueden tener esta frecuencia, o la 89.5 FM. Y no dudo que por Usumacinta, no dudo que por Chicoacén, no dudo que haya personas que estén siguiendo este culto divino. No los conocemos a ustedes, amigos y hermanos, pero desde aquí, desde la cabina del Cuarto Ángel, radio El Cuarto Ángel, nosotros nos encontramos ubicados en Copainalá. Para algunos que no nos conozcan, estamos aquí en el municipio de Copainalá. Y si por allá, en alguna comunidad, en algún pueblo, se está escuchando, pues puedan saber desde dónde nos están escuchando por medio de esta frecuencia. Pero también nos encontramos en la plataforma de Facebook. No se olviden, es ahí donde se encuentra también nuestra página y es ahí donde también algunas personas nos siguen después de estar en vivo. A ellas también les enviamos un saludo, a los que hayan de ver este video más adelante, pero también seguimos instando a que esta radio ustedes también de alguna manera la puedan promover con otros para que otros puedan escuchar también la palabra del Señor. Ya ese momento nuestro hermano Julio también decía que nos encontramos en la plataforma de YouTube. Ya, hermanos, estamos en YouTube o YouTube. Ahí estamos, por si usted quiera entrar y quiera ver los videos que hacemos, pues ahí usted va a tener también la oportunidad de entrar en la plataforma de YouTube. El tema que hemos elegido para este hermoso sábado, si ustedes pueden ver el título, siempre lo menciono al principio, es Dios es preciso. Dios es preciso. Y Dios quiere, incluso la Biblia dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que ninguno se pierda, obviamente. Y por eso el Señor siempre, a través de toda la historia de esta tierra y de todos los juicios que Dios realizó, siempre Dios ha mandado una advertencia. Lo hizo en el tiempo de Noé. ¿Y cuánto tiempo lo hizo? 120 años atrás. Noé estuvo predicando 120 años que iba a venir una destrucción sobre la tierra, pero Dios dio un momento preciso. Y así Dios, en diferentes etapas, Dios mandaba a sus profetas para que advirtieran de los sucesos que iban obviamente a suceder. Fue el caso de Jeremías también, cuando le dijo al pueblo que se volviera de sus malos caminos, porque si no vendría el rey de Babilonia y los iba a tomar presos. De hecho, antes de que el rey de Babilonia viniera, Dios les había dicho que enmendaran sus caminos. Pero ya después de que estos no quisieron, ahora sí, por mandato de Dios, le dice a Jeremías, pues no obedecieron, pero saben, Dios tiene un propósito. Déjense someter al yugo de Babilonia y allá Dios les va a hacer grandes cosas con ustedes y van a estar 70 años y después de 70 años van a regresar. O sea, había momentos donde Dios fijaba fechas,
advertía y bueno, todo esto con la intención de que el pueblo se arrepintiera o de que el pueblo en su debido momento obedeciera las instrucciones de Dios. En estos últimos días también Dios ha dejado fechas, ¿verdad?, precisas. Hay fechas tan precisas, amigos, quise decir fechas en el sentido de fechas que el pueblo de Dios ya vio cumplirse. Por ejemplo, las 2300 tardes y mañanas, que la podemos encontrar ¿en dónde? Las podemos encontrar en las profecías de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27. Y cuando también ahí en esa fecha se le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Esos son especialmente para el pueblo judío. Pero las 2300 tardes y mañanas las encontramos en Daniel 8:14, donde Dios nos había dicho que desde el año 457, desde la orden para restaurar a Jerusalén, iba a haber un tiempo hasta 1844, después de Jesucristo, iba a entrar en el lugar santísimo. Esa historia tú y yo la conocemos muy perfectamente bien, y más si hablamos acerca del adventismo. El adventismo desde hace muchos años viene predicando esta profecía y sabemos de qué es lo que Cristo hizo al entrar en 1844, ¿verdad? Se inició una obra de juicio. Pero lo cierto, hermano, es que de 1844 para acá, Dios lo único que ha dejado son advertencias, ha dejado señales. Y no sé, pero dentro del adventismo hay algunas personas que se han dado la tarea a poner fechas y a decir que Cristo va a venir en el 2030. Anteriormente, algunos lo dijeron que iba a venir en el 2000. Y hubieron predicadores de renombre que dijeron que Jesucristo iba a venir en el año 2000. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Y ahora, hermano, te vas a dar cuenta también que ahorita Trump, ¿verdad? Un presidente muy afamado en los Estados Unidos y que es conocido por todos, acaba de firmar un decreto, un concilio de la paz entre algunos países. Y dicen por ahí que acaba de hacer un lado a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la acaba de hacer un lado y él pues prácticamente está haciendo sus nuevas leyes. Prácticamente, hermanos, como que, digamos así de una manera general, él quiere dominar prácticamente al mundo. Y ahora, ¿a qué voy con esto? Porque hay muchos predicadores que en este momento se están levantando y están diciendo, bueno, ya se firmó el acuerdo de la paz. Y ahora lo que inmediatamente viene es la ley dominical. Y va a venir en tal fecha. Y va a ser esto. Y Cristo va a venir en esta fecha. Amigo, yo no estoy diciendo que los sucesos que en este momento se están dando, eso indica que la venida del Señor está cerca. Obviamente, yo siempre lo he creído. Pero lo que yo voy, amigo, es que no debemos, hermanos, apresurarnos a poner fechas específicas que la palabra del Señor ha indicado que no se sabe. Hablando de su segunda venida, Él dijo que la hora, pues, de su venida nadie lo sabe, sino más solo su Padre que está en los cielos. Y hay cosas de las cuales que Él enfáticamente o precisamente o ha precisado que en ese momento, cuando se cumpla eso, hermano, sabemos que inmediatamente estamos ante el retorno eminente del Señor Jesucristo. Ahí sí, Dios ha dejado señales precisas, Dios ha dejado eventos precisos. Eso sí, hermano, lo podemos ver y visualizar bien en la palabra de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 21, versículo 11, es necesario que podamos recordar un poquito de lo que Dios hacía en el pasado. ¿Y con qué intención lo hacía? En el libro de Isaías, capítulo 21 y su versículo 11, nos dice de la siguiente manera. Profecía sobre Edom. Me dan voces desde Seir. ¿Algunos de los hermanos saben dónde era Edom?
Algunos de los hermanos saben dónde era Seir. Edom y Seir, hermanos, era muy conocido porque era el lugar donde habitaba mayormente la tribu de Esaú o los descendientes de Esaú. Ustedes pueden revisar por toda la Biblia y van a encontrar que los edomitas eran precisamente de la descendencia de Esaú. Ahí se encontraban ellos. Y el libro de Isaías, usted va a encontrar que el profeta Isaías profetiza contra Jerusalén, contra Arabia, contra Tiro, y dice que va a hacer un juicio contra Semna, proclama contra Babilonia. Bueno, en fin, hay diferentes profecías de Isaías en el capítulo 21 en adelante, ¿no? Y en todo su libro, que profetizan ¿contra qué? Contra ciertos lugares. Pero lo que quisiera sacar de manera especial aquí es lo que dice a continuación, que pudiéramos sacar no solamente una lección, sino que pudiésemos entender qué es lo que Isaías está tratándole de decir a Edom. Escuchen, profecía sobre Edom, me dan voces desde Seir. Aquí los que están preguntando es esa nación. ¿Y qué es lo que está preguntando? Guarda, ¿qué hora es de la noche? Guarda, ¿qué hora es de la noche? Vean bien cómo esta nación no lo pregunta una vez, lo pregunta en 2 ocasiones. Y si usted, amigo, le pregunta a alguien algo más de una ocasión, ¿significa que nos interesa o no nos interesa? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que humanamente cuando algo no nos interesa a nosotros, con solamente hacer la primera pregunta, y si no nos contesta, amigo, es algo que no nos importa. Pero cuando realmente algo nos importa, lo preguntamos más de una vez. Y aquí los edomitas hacen la pregunta no solamente una ocasión, la hacen 2 ocasiones. Pero vean lo que dice el siguiente versículo. El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Si quieren preguntar, pregunten y vuelvan a venir. Aquí hay algo con lo que los edomitas interactúan. ¿Y qué es con lo que interactúan? Interactúan con un guarda. Normalmente nosotros, ¿qué es lo que conocemos hoy en la actualidad por un guarda? Un guardaespaldas es una persona que cuida a alguien en especial, ¿verdad? Más si es un político o una persona reconocida. Guarda también, ¿como qué otra cosa lo podemos relacionar? ¿Con qué otra cosa, amigos y hermanos, nosotros conocemos a un guarda? Un guarda también no es aquel que guarda una casa. Una persona que vigila una cuadra o que vigila un hogar. Pues bien, si vamos al contexto y al tiempo de Cristo para atrás, o en el tiempo, mejor dicho, de Isaías y Jeremías, deben acordarse que antes las naciones tenían guerras, y verdad que tenían desde luego conquistas. Pero cuando una tropa enemiga o cuando una nación enemiga iba a llegar a un pueblo, y más precisamente al pueblo de Dios, díganme ustedes, ¿había guardas en la puerta? ¿Sí o no? ¿Habían personas que estaban vigilando a la ciudad de lo que el enemigo en algún momento pudiera llegarle a hacer a la nación o al pueblo? Si ustedes se dan cuenta, hay versiones diferentes. Bueno, en mi versión, que es la Reina Valera, dice guardas. Pero también en otras partes la pueden utilizar como centinelas. Yo no sé si usted ha visto en otra versión, las maneja como centinelas. Y en otras también muy bien pueden ser conocidas como atalayas o vigías, dijo usted, hermano, ¿verdad? Vigías
o también atalayas. Y amigo, ¿cuál era cuál era su labor? Ya lo he mencionado. Estos 4 atalayas, vigías, guardias, centinelas, eran los que se encargaban de cuidar la ciudad y veían desde un lugar si había algún peligro para la nación. Entonces, cuando había un peligro, inmediatamente estos guardas, muy a menudo los atalayas, tocaban, a veces tenían instrumentos. Y una de ellas, yo creo que llegaron a utilizar algo así como el cuerno del buey, o tal vez ya con el tiempo utilizaron también la trompeta que normalmente conocemos, y estos la tocaban y tenían incluso, bueno, no me di a la tarea de poder estudiar más a detalle, pero habían ciertos sonidos que manifestaban si había peligro o no había peligro. De hecho, algo que sí les puedo decir es, en las fiestas de Jerusalén, había una fiesta que se llamaba la fiesta de las trompetas. ¿Y en qué fecha era esa fiesta? Era en el mes séptimo. En el mes séptimo, amigo, se iniciaban las fiestas de las trompetas. ¿Cuánto duraban? Duraban aproximadamente 10 días, porque después venía el día de la expiación. ¿Qué fiesta era? Era la quinta fiesta. Pero cuando esta fiesta venía, ¿con qué cree que lo anunciaban? Lo anunciaban con las trompetas, dando a entender que la fiesta ya había llegado y que tenían que prepararse. De la misma manera, los guardias y los centinelas no hacían más que advertir y decirle al pueblo que era el momento de prepararse porque una nación enemiga iba a venir y algo estaba por suceder. ¿Será que tiene una implicación espiritual también en nuestros días? Lo sabemos, y eso sí también lo tiene. Pero vayamos un poquito a fondo. ¿Cómo Dios ahora lo utiliza para nosotros? ¿O cómo lo utilizó también ahora para su pueblo? ¿Cómo ese cuadro de esos guardas, de esos vigías, de esos centinelas, de esos atalayas, Dios lo utilizó para enseñarle algo a su pueblo? Y lo vamos a ver a continuación en el libro de Ezequiel capítulo 3. Vamos a ver cómo Dios permite que este cuadro de estos guardas que estamos leyendo en el libro de Isaías capítulo 21, cómo Dios lo utiliza también para enseñarle algo a su pueblo. Bueno, hay tanto que decir, ¿verdad?, del capítulo 21 del libro de Isaías, pero en su debido momento vamos a ampliar más de esto. Mientras, vamos inmediatamente al libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16. Dice a continuación: al fin de los 7 días, recibí palabra del Señor, que me dijo: Hijo de Adán, yo te he puesto por centinela a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. El profeta Ezequiel, Dios lo estaba comparando ¿con qué? Con un centinela, con un guarda, con una persona que mantenía al tanto al pueblo de los cuidados que pudiera suceder del enemigo que pudiera venir. O bueno, o de alguna advertencia, lo dejemos así. Y aquí Dios le dice: mira, hijo de Adán, yo te he puesto por centinela a la casa de Israel. Amigos, ahora cómo Dios utiliza este cuadro de guardia, centinela, atalaya, lo utiliza ahora para darle una enseñanza a su pueblo. Y más que una enseñanza, también una amonestación. Ahora, escuchen lo que se le ordena a Ezequiel. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no lo prevengas, ni le hables, para que deje su mal camino, a fin de que viva,
El impío morirá por su maldad, pero derramaré su sangre de tu mano. Y si tú previenes al impío, y él se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Y habrás librado tu vida. Lo vamos a dejar ahí. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Dios ahora, como pueblo de Dios, o bueno, vamos específicamente con Ezequiel, le dicen a Ezequiel, Ezequiel, tú eres atalaya, tú eres un centinela, y tienes que advertirle de su maldad a mi pueblo. Número uno, Ezequiel, si tú te quedas callado y no le dices al impío, y no le dices su pecado a mi pueblo, quiero que sepas que no solamente ellos van a perecer, sino que tú también vas a perecer. Pero mira, Ezequiel, si tú le dices a mi pueblo su maldad, los amonestas, quiero que sepas que ellos van a librar su cabeza y también la vas a librar tú también. Pero si ellos no se quisieran arrepentir al final del día, Ezequiel, quiero que sepas que también ellos van a perecer, pero tú seguirás librando tu cabeza. Amigos y hermanos, tenemos un deber como pueblo de Dios, instruirle a la gente. Tenemos el deber de amonestar a la gente y de darle las señales precisas y las amonestaciones precisas de la segunda venida del Señor Jesús a esta tierra. ¿Qué dicen ustedes? ¿Dios se lo dio a su pueblo en el pasado? ¿Sí o no? Se lo dio en el pasado. Y Dios se lo dio a su pueblo cuando Él vino. Amigo, desde luego, tenemos el sermón de San Mateo 24, cuando habló las señales de su venida, cuándo iba a venir y qué juicio iba a haber en la tierra. Pero ahora, hermano, quiero mostrarte que después que la iglesia judía no quiso ser participante del mensaje del Señor Jesús, Dios, hermano, de alguna manera utilizó a su Hijo para que ahora a su iglesia que ahora tenía, o sea, me estoy hablando de los 12 apóstoles que después que la nación judía, los líderes, no quisieron dar el mensaje del Mesías y reconocer el Mesías, en este caso el Señor Jesús, Jesús se escoge ¿a qué? Se escoge a 12 apóstoles. Y ahora el Señor Jesús, teniendo a su iglesia, a esos 12 apóstoles, les advierte de algo. Vamos a ver de las advertencias que ahora Cristo le da a su iglesia. Y aunque no lo queramos escuchar, así a su nueva iglesia. Porque de ahí, hermano, empezó con su nueva iglesia. Vamos a leer qué dice el libro de Mateo. Vamos a leer el libro de Mateo en su capítulo 16 y su versículo 21. Vamos a ver qué advertencias Cristo ahora le da a su nueva iglesia. Miren de qué les previene. Desde ese tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro lo llevó aparte y empezó a reprobarlo diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, de ningún modo te suceda eso. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no piensas como piensa Dios, sino como piensan los hombres. Amigo, en este pasaje bíblico vas a encontrar cómo el Hijo de Dios ahora le advierte y les amonesta a sus discípulos de que Él, ¿qué le ha de suceder? Que ha de morir en la cruz del Calvario. Pero ¿qué hacen estos? ¿Qué hace, por ejemplo, qué hace Pedro? Pedro, hermanos,
no por así decirlo, la Escritura lo dice, que se comienza, hermanos, le comienza a decir, no, Señor, no te debe de suceder estas cosas. Pero el Señor amablemente le dice a su iglesia, ¿sabes qué? Yo tengo que morir. Esto es necesario que me tenga que suceder. Es necesario que yo tenga que morir y tenga que resucitar al tercer día. ¿Se dan cuenta en esta parte? Lo que estoy tratando de hacerles entender y llevarlos es que el Señor Jesús les da una advertencia, les muestra de algún suceso que ha de venir pronto. Pero sus discípulos no lo querían creer. Sus discípulos se aferraban a que Cristo iba a llegar a gobernar ¿a dónde? A la nación judía. Sus discípulos que creían se aferraban terminablemente de que ellos iban a ocupar un puesto en el reino ¿de dónde? En el reino mesiánico, que el Mesías iba a someter a Roma, iban a volver como en los tiempos de prosperidad de David y de Salomón, y que Jesucristo iba a tener un reino donde iban a ser reconocidos. Y sabiéndolo esto, Pedro, por eso detenía al Señor Jesús y le dijo, no vayas, porque mira, las expectativas y de las cosas que nos han enseñado, sabemos que tú tienes que llegar como rey, pero hermano, sabemos que Pedro no entendía. Pero el Señor les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra, que padezca y sea entregado. Les hago una pregunta hasta aquí. Sabemos que el pueblo de Dios, antes que venga de su segunda venida, les hago una pregunta. ¿Tiene que padecer el pueblo de Dios? ¿Tiene que sufrir el pueblo de Dios? Amigo, pero hay mucha gente que distorsiona este estudio y enseña, ¿y qué dice? Bueno, hay una doctrina pentecostal que enseña, y creo que la tienen muchos también, que dicen que el pueblo de Dios va a ser arrebatado y que no va a tener oportunidad de estar frente al tiempo de gran angustia. O sea que el pueblo de Dios estará en el cielo y que va a haber destrucción, va a haber enfermedades y va a haber todo tipo de cosas, pero que el pueblo de Dios se encontrará seguro con el Señor allá. Amigo, esa es una doctrina errada, pero no voy a hablar de esa doctrina. Digo, estoy tratando de enseñar cómo queremos evitar ciertos sucesos. Así como Pedro quería evitar ciertos sucesos con el Señor, evitar ciertos sucesos, ¿verdad?, que pudieran cumplir sus expectativas que ellos esperaban. Y el pueblo de Dios, amigo, aunque tú no lo creas, lo que le gusta escuchar es, pues que no va a estar en medio de esa destrucción. De que el pueblo de Dios estará allá en el cielo. Eso es lo que nos gusta escuchar. Siempre lo mejor. Eso era lo que enseñaban los fariseos acerca de Jesús al llegar al reino mesiánico. Ese era el Mesías que ellos esperaban. Lo esperaban de otra manera. Y quiero que sepas que muy a menudo, antes del tiempo del fin, este tipo de enseñanzas, de la enseñanza que Dios tiene, a la enseñanza que el hombre enseña, o que mejor dicho, que Satanás influencia en los hombres, hermano, siempre va a haber una línea contraria que van a querer enseñar. Obviamente, en estos últimos días que nosotros estamos viviendo, vienen tiempos difíciles para el pueblo de Dios. Pero ¿qué hacen en las iglesias? ¿Qué hacen, hermanos? ¿Qué enseñan? Ya te mencioné una de ellas. Y otras de esas cuestiones que yo te podría decir es que también enseñan en la iglesia que no anden alborotando a la gente con estas cosas. Y no sé qué otra enseñanza errada podrán tener, pero hermano, Dios ya advirtió de lo que le va a suceder a su pueblo en lo porvenir. Hermano, el pueblo de Dios, quiero que sepas, va a ser perseguido. La persecución nuevamente va a iniciar. El pueblo de Dios no va a poder comprar ni vender.
El pueblo de Dios, ¿qué le va a suceder? El pueblo de Dios va a perder trabajos, va a perder pues muchas comodidades. El pueblo de Dios va a perder bienes materiales. El pueblo, mira, hermano, todo esto que te estoy diciendo, yo en algún momento se lo he hablado a algunas personas. ¿Y qué crees que sucede? Las personas se molestan y dicen que esto no va a suceder. Pero, amigo, esto va relacionado cuando hablamos de estos sucesos, de que es momento también de que preparen sus vidas. ¿Es momento de qué? De que preparen sus vidas. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues estar a cuentas con Dios. Y por eso Dios, hermano, en estos días está dando sus anuncios. Y los ha dado con los 3 mensajes angelicales de Apocalipsis 14, cuando dice que la hora de su juicio ha llegado. Dios, hermano, la palabra de Dios tiene bastantes advertencias que nos muestran que su venida, obviamente, está cerca. Vayamos, hermanos, al segundo anuncio de su muerte. Vamos inmediatamente al capítulo 17 del mismo libro de Mateo y leamos el versículo 22. Hermano, veamos cómo el Señor va anunciando y va advirtiendo de las cosas que van a suceder. Amigo, la muerte de Cristo, lo que Cristo anunció, ¿sucedió a su debido momento? Desde luego que sí, ya estaba en la profecía. Pero miren cómo el Señor se levanta y Él también advierte de una manera especial. Para que sigamos, ¿ustedes creen que Jesús cuando estuvo en esta tierra fue un centinela? ¿Ustedes creen que Él fue un guarda? ¿O creen ustedes que Jesucristo fue un atalaya? ¿Sí o no? Amigo, desde luego que sí. Desde luego que sí lo fue. Y quiero decirles que todo aquel que le sigue también es un atalaya. Todo aquel hermano que le predica su palabra y ha sido un discípulo del Señor y se ha entregado a Él, pasa a ser un guarda, pasa a ser un centinela, pasa a ser, hermano, una persona que tiene que advertir. Dice el capítulo 17, versículo 22. Un día en que iban por Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Dice que en camino de Galilea, ahora el Señor Jesús, quien es Dios, le dice: ¿sabes qué? Les advierte, el Hijo del Hombre tiene que morir en la cruz del Calvario. Es necesario que esto acontezca por segunda vez. Amigo, es deber de nosotros decirle a nuestros feligreses, a nuestros hermanos, de amonestar a la iglesia 1, 2, 3 y otra vez de las cosas que van a suceder, ¿sí o no? ¿Es nuestro deber, hermano? Claro que sí. ¿Y es nuestro deber volverlas a repetir? Sí, hermano, es nuestro deber. Es nuestro deber decirle constantemente a la iglesia que Cristo va a venir, que Cristo está a las puertas, de que esto está pasando en el mundo, de que esta señal ya se ha cumplido, de que esta otra señal, hermanos, ya se ha cumplido. ¿Sabían ustedes que la lluvia de estrellas que se encuentra contenida en Mateo y también en Apocalipsis, hermanos, ya sucedió en el año de 1833? ¿Sabían que el terremoto de Lisboa fue un evento, hermano, que fue crucial en las profecías para el acontecimiento de 1844? Cuando se cerraron las 2300 tardes y mañanas, y después dijo Daniel, hermano, entramos inmediatamente al tiempo del fin. ¿Sabían ustedes que estamos viviendo desde 1844, estamos viviendo al tiempo del fin? Hermano, obviamente que sí. Y el Señor dio advertencias. Y todavía las advertencias en nuestros días
las tenemos contenidas en la palabra de Dios. Es decir, que tenemos advertencias para estos días que nos indican la pronta venida del Señor Jesús. Así como Jesús, por segunda vez, les vuelve a decir a sus discípulos las cosas que van a suceder, pero dice que ellos se entristecieron en gran manera. Hermanos, ¿por qué se entristecieron? Una, porque iban a matar a su maestro, a quien más amaban. Y otra, porque ya les mencioné que ellos esperaban un reino mundanal. Ellos esperaban un reino donde pudieran tener bienes, donde pudieran tener comodidades, donde, hermanos, ellos fueran reconocidos en todo el mundo. Y por eso se entristecieron, porque ellos esperaban, o sus esperanzas eran otras, diferentes a lo que el Señor Jesús les enseñaba. El Señor Jesús les enseñaba que su reino iba a ser espiritual, que su reino no estaba relacionado con el poder mundanal. Y eso a ellos también les entristecía. ¿Y saben quién más le entristecía o todavía yo creo que se enojaba? Era Judas. Porque Judas, hermano, era el que más ambicionaba el poder. Era el que quería tener poder político y religioso. Y sabes, hoy en la actualidad, muchos de nosotros también nos ponemos tristes frente a esta advertencia. Nos ponemos tristes cuando nos hablan que el pronto regreso del Señor Jesús está a las puertas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros todavía hay cosas que queremos hacer. Tal vez nos queremos casar. Tal vez, amigo, queremos hacer una empresa. Tenemos el propósito de una gran casa, que no digo que no puedas hacer tu casa, ¿verdad? Pero para hacer la casa que tú querías, se tiene que hacer esto y lo otro. Tenías el plan de ver a tus hijos desarrollarse como profesionistas, pero ves que el tiempo ya está cerca y ¿qué haces? Te entristeces. Porque quieres seguir disfrutando de las cosas que hay en este mundo. Porque todavía tenemos planes y porque todavía queremos seguir disfrutando de lo que hay en esta tierra. Amigo, eso te lo digo yo también. ¿No te ha pasado por la mente? ¿No te ha pasado por la mente cuando dices, mira, ya se hizo esto, esta señal ya llegó, y inmediatamente por tu mente pasa y dice, híjole, entonces la venida del Señor ya está cerca, ya viene la ley dominical, ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer lo otro? Y hermano, sinceramente te quedas como que pasmado y triste y dices, todavía quiero un poquito más de tiempo. Es una realidad de muchos. Hermanos, no estoy generalizando, porque yo conozco de gente que dice, o tal vez lo dice nada más en su corazón, o no sé, pero hay gente sincera que sí dice, yo ya quiero que el Señor Jesucristo venga. Hay gente que sí, hermano, de todo corazón, anhela que el Señor ya venga pronto. Pero, como los discípulos, habemos muchos que nos entristecemos todavía y que queremos todavía que el Señor no venga. Pero bueno, hermano, ahora des en cuenta cuando el Señor de una manera más precisa anuncia que es el momento que ha llegado de que han de entregar, hermanos, inmediatamente, que lo han de entregar o que ha de morir inmediatamente en la cruz del Calvario. Porque eso, hermano, que el Señor le anunció, se los vino anunciando a través del tiempo de su ministerio. Me estoy dando a entender, hermanos. Posiblemente se lo dijo el primer año. Y posiblemente se lo dijo en el segundo, o ya casi terminar al segundo año. Pero aquí, hermanos, en el capítulo 20 del libro de Mateo, da su tercer anuncio, y yo digo, el final. Ahora sí el Señor les dice, ¿saben qué? Ahora se va a cumplir esto. Y eso es lo que, hermano, nosotros como atalayas,
como centinelas, como guardas, como vigías, debemos de tener el cuidado de cómo debemos de predicar los sucesos de la segunda venida del Señor Jesús. Si bien sabemos, ya lo dije hace un principio, no sabemos la fecha exacta de su venida, pero sí el Señor nos previno y nos dio advertencia de qué le debemos decir al pueblo y en qué momento, hermano, la venida del Señor está cerca, o aún incluso el suceso que hemos estado esperando, que es la ley dominical. Hermano, cuando la ley dominical venga, son decisiones que se deberán tomar, hermano, en cuestión de segundos o minutos, te podría yo decir. Es decir, que ya no va a haber mucho tiempo para que nosotros posterguemos nuestra preparación y para decidirnos enfáticamente por el Señor, o si no queremos seguirlo. Dice inmediatamente el capítulo 20, versículo 17. Cuando Jesús subía a Jerusalén, llevó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: ¿cómo ven? Ahora vamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, quienes lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Oh, excelente, hermano. ¿Se dan cuenta cómo el Señor Jesús ahora enfáticamente les dice a su iglesia en esos días o en ese tiempo? Le da la advertencia de su muerte. Se los dio dos ocasiones atrás, pero la tercera vez Jesucristo es enfático y le dice: ¿saben qué? Ahora me tengo que ir a Jerusalén y ahora es momento de que me entreguen y que yo muera. Hermano, les hago una pregunta. ¿Aquí Jesús fue preciso, sí o no? En las otras dos advertencias, si ustedes se dan cuenta, el Señor no dice: ¿saben qué? Voy a ir a Jerusalén y me van a entregar. No, la tercera vez Jesús sí ya es enfático, es preciso y dice: ¿saben qué? Ahora sí me han de entregar. Hermano, predicador, líder, quien quiera que me estés escuchando, Dios es preciso en sus tiempos. Y Dios ha dado advertencias precisas que se van a cumplir, y cuando se cumplan, hermano, es el momento entonces de decir: ahora sí, hermano. Pero nosotros, ¿verdad?, queremos ser los protagonistas siempre de la historia. Y a veces nos gusta, tal vez en algún momento, tener el reconocimiento: ah, bueno, yo fui el primero, yo lo sé. Y nos queremos adelantar a los acontecimientos. Pero hermano, sí, yo sé que tú y yo, el Señor nos ha dejado como atalayas, como guardas. Y lo que en este momento debemos hacer es decirle a la gente que tenemos que preparar nuestra vida. Eso, hermano, eso lo tenemos que hacer desde ahora. Pero de que va a suceder esto, hermano, obviamente, tenemos que advertir a la gente que va a venir un tiempo donde va a venir destrucción, donde van a ser derramadas las plagas postreras, viene la ley dominical. Hermano, obviamente hay que decirlas. El asunto es, hermano, que muchos de nosotros nos adelantamos a decir cosas y comenzamos a poner fechas de que la ley dominical va a venir en tal fecha. Hermano, de esas cosas son las que debemos de tener mucho cuidado. ¿Sabes por qué? Porque si no llega a ser así, recibe después el mensaje de Dios oprobio. Y después mucha gente dice: mira a esos adventistas que andan diciendo desde el 2000, que andan diciendo del 2025, que el 2020, que el 2000 tanto, y nada ha sucedido de lo que han dicho. Hay gente incluso que se adelantó a decir que la marca de la bestia es la vacuna. Y hermano, ¿dónde el Señor dijo que la marca de la bestia iba a ser la vacuna? Y mucha gente se adelantó a decir eso. Y se lo digo porque yo escuché a muchos
predicadores de renombre. Y hermano, ¿cómo creen que queda el mensaje? Queda burlado. Y deje de usted que se burlen de usted. El problema es que después se burlan de la palabra de Dios. Hermano, yo en estos versículos te estoy mostrando un suceso de la muerte de Cristo, un suceso que les advierte que iba a suceder en la vida del Señor Jesús, pero como el Señor, hermanos, va primero como advirtiendo y después de una manera precisa dice, ahora es el tiempo. Y aunque usted no lo crea, el Señor primero advierte, ¿sí o no? Advierte. Pero después que hermano, está pronto a suceder o ha llegado el suceso que se ha dicho, también el Señor es preciso y lo vamos a ver a continuación. Pero para ello, primero tenemos que ir a la advertencia que Dios le ha dado a la iglesia de estos últimos días. Porque los que estuvieron en el pasado, hermano, ellos ya vivieron su tiempo y ya vivieron sus advertencias. Ahora nos toca a nosotros, como dice Pablo, a quienes nos ha alcanzado los fines de los siglos. ¿Y quiénes son los que nos ha alcanzado los fines de los siglos? Pues nada más ni menos que a la iglesia de Laodicea. A la iglesia que el Señor levantó, para mí, hermanos, muchos dicen que en 1844, pero hermano, por los escritos y por las características, fue en 1888. Incluso hay una cita en Eventos de los Últimos Días que dice la sierva del Señor: hemos caído en estado laodicense. La presencia del Señor ya no se encuentra más en nuestro medio. Ustedes pueden encontrar esa cita en Eventos de los Últimos Días. Para mí, ahí inicia esa iglesia. La iglesia Laodicea. Ahora, escuchen lo que Dios le dice a Laodicea, porque es muy importante que ustedes se den cuenta que Dios le da una advertencia, pero también, hermanos, le da un mensaje preciso, una advertencia precisa. Y escuche con atención. Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, porque eres tibio, ni frío ni caliente. Estoy por vomitarte de mi boca. Hermano, ¿cuál es el mensaje que Dios le da a Laodicea en estos primeros versículos? Le muestra su condición de cristiano. Le dice que es tibio. Y de manera rápida, hermanos, para que no nos pueda ganar el tiempo. Una manera tibia es un cristiano informal. Es un cristiano, hermanos, que no se ha convertido completamente, sino que todavía tiene un pie en el mundo, así decimos, y tiene un pie para con Dios. Y Dios aborrece eso. A Dios no le gusta que usted sea tibio. A Dios le gusta que usted le sirva de una manera íntegra, que se entregue totalmente. Y miren cuál es el mensaje que Dios le está dando a Laodicea. O dicho de otra manera, el mensaje que le está dando a usted y a mí, a los dos y a todos. Dice que nosotros seremos vomitados si nosotros no lo decidimos por un lugar. O finalmente, hermanos, finalmente Dios nos ha de vomitar si nosotros no decidimos estar completamente del lado de Él. La iglesia Laodicea, hermanos y amigos, por favor, ¿ha de ser vomitada, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le creen a Dios? ¿Le creen a Dios en su palabra? Amén. Hermano, la iglesia judía, por así decirlo, ¿fue vomitada, sí o no? O sea, ¿dejó de ser la preferida del Señor? ¿Dejó de ser la elegida del Señor? Amigo, vámonos inmediatamente al libro
de Lucas capítulo 3. Vean cómo el Señor ya les había advertido de lo que iba a pasar. Y vean mediante este símbolo cómo el Señor les estaba expresando que necesitaban arrepentirse. Escuchen, hermanos. Libro de Lucas capítulo 3. Y vamos a ver el atalaya, ¿qué se puede decir, hermanos? El guarda, el centinela, el atalaya que Dios utilizó en esos días. Estoy hablando del reformador más grande que el Señor haya tenido en la historia. Y que Él mismo dijo que entre los nacidos de mujer no habría otro hombre como este. Miren lo que dijo este atalaya. Capítulo 3, versículo 9. Dice: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y será echado en el fuego. Les hago una pregunta hasta aquí. Seamos sinceros, por favor. Ese sinónimo que Juan utilizó al decir que el hacha ya estaba puesta a la raíz, hermano, iba a ser destroncado desde abajo. Cuando tú un árbol le quitas, hermano, desde abajo, cuando le quitas desde abajo ese árbol grande, frondoso, frutal, lo tiras, ese árbol muere en muchos de los casos, ¿sí o no? ¿Verdad que muere? Y obviamente que ese árbol pues ya no va a dar más frutos. Y más si tomamos el ejemplo de Juan. Dice Juan que todo árbol que no da buen fruto tendrá que ser echado y tirado en el fuego. ¿Pero para qué? Para ser destruido y acabado. Hermano, el sinónimo que Juan estaba utilizando en esos días, ellos lo entendían muy bien. Entendían que ellos no estaban dando frutos que el Señor estaba pidiendo. Véanse el caso del libro de Isaías. En un tiempo estuvimos estudiando aquí acerca de los frutos que el Señor esperaba, de la viña que había cuidado, le había arrancado las piedras, le puso una torre, le puso una cerca, y todo con tal de que diera los mejores frutos. Y dice que no las dio. Y dijo entonces que iba a ser echada, iba a ser destruida. Hermano, solamente te vuelvo a repetir esto para que puedas entender que el pueblo de Dios en tiempo de Juan sabía que su iglesia iba a ser talada. Es decir, que su iglesia iba a ser, esa iglesia, la nación judía, iba a dejar de ser la elegida, la preferida, de que Dios le estaba dando un tiempo para que se arrepintiera, porque si no Dios se iba a ir a buscar a otro pueblo. Lo podemos encontrar en las profecías de Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, cuando Daniel le dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Por qué crees, hermano, que Daniel se afligió, se desmayó y, hermano, se puso tal vez como una persona depresiva, una persona que no encontraba, hermano, sosiego, hasta se debilitó? ¿Sabes por qué? Porque su pueblo, hermanos, el pueblo que él amaba y él quería, el pueblo por el cual él había orado en el libro de Daniel capítulo 9, ¿se acuerdan la oración de perdón, la oración redentora que Daniel hizo por su pueblo cuando dijo, hemos pecado? Hermano, Daniel no quería que su nación fuera destruida. Daniel quería que su pueblo, quería que siguiera siendo la elegida, la que diera el mensaje al mundo. Pero Dios le dijo a Daniel, Daniel, 70 semanas están determinadas. Y por una semana, el Mesías ha de morir a la mitad. Y por otra, la mitad de la semana, se le dará el reino de los cielos a un pueblo no conocido. Es decir, hermanos, que se le iba a dar ¿a quién? A los gentiles. Te hago una pregunta hasta acá. Dios advirtió en el pasado a su pueblo y le dijo o le dio una advertencia de un tiempo definido.
La Odisea, querido hermano y amigo, ¿tiene una advertencia en nuestros días, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Lo dice en su palabra y dice que vamos a ser vomitados. Hermano, yo quiero decirte algo en esta hora. En estos últimos días, Dios también tiene un mensaje de advertencia. Y acuérdate que en la etapa de las 7 iglesias hay una última iglesia y esa se llama Filadelfia. Es decir, que nosotros tenemos que atender a la amonestación de la Odisea. Tenemos que dejar de ser tibios y tenemos que convertirnos en filadelfos. Y ustedes van a ver que a la iglesia de Filadelfia no le reprocha nada. Y si ustedes han leído Conflicto de los Siglos, Tiempo de Angustia, van a ver que es el pueblo que Dios está esperando. No está esperando a la Odisea. La Odisea, hermano, por favor, no te confundas. La Odisea va a ser vomitada, así que no nos podemos quedar en ese estado. Tenemos que cambiar. Tenemos que hacernos cristianos fervorosos. Ahora, amigo, Dios ha puesto una advertencia. Y quiero que entiendas que Dios también ha puesto el hacha. ¿Cuántos creen ustedes que Dios ha puesto el hacha? ¿O cuánto creen ustedes que Dios ha de dar ese mensaje? Y hermano, es decir, que como Juan el Bautista se lo dio a la iglesia, también, hermano, a nosotros ya nos ha dado esa advertencia. Juan dio la advertencia 3 años antes y medio, 3 años y medio. Juan el Revelador, hermano, nos los dio desde 1888. Va a llegar el tiempo donde, hermano, tenemos que ser talados. O sea, van a ser talados aquellos que no están dando el fruto. Aquellos que no están cumpliendo con lo que Dios le está pidiendo en su palabra. Y vamos al libro de Mateo 24 para que veamos ese suceso. Para que veamos, hermano, ese suceso que se ha de acabar. Ese suceso, hermano, que, sinceramente, define el fin, por así decirlo, que la iglesia judía tuvo y que ahora en la actualidad nosotros como pueblo de Dios también hay un tiempo. Hay un tiempo donde Dios finalmente va a decir, ¿sabes qué? Aquí se acaba la iglesia judía y aquí, hermano, se acaba, escúcheme bien lo que voy a decir. Por así decirlo, se acaba, no se va a acabar el adventismo, los que esperan el pronto regreso del Señor. Pero lo que sí, hermano, quiero que me pongas atención, es que se va a acabar ese movimiento. Muchos no quisiéramos escuchar esto. Y como los discípulos nos ponemos tristes porque decimos, pero Señor, después de que venga la ley dominical, vamos a seguir como organización. Hermano, eso ya no va a existir. Y mis hermanos con los que yo en la iglesia, ellos hermano, muchos de ellos ya no van a seguir. No va a ser como tú piensas. Va a ser como la palabra de Dios piense. Y hermano, lo cierto es que ahí muchos de tus hermanos te van a entregar y te van a matar. Así lo hicieron en el tiempo del pueblo de Dios. ¿Quién mató a Jesús? Lo mató a su pueblo. ¿Quién entregó a los apóstoles? Su pueblo. ¿Quién los acusaba? Hermano, su pueblo. No va a terminar como tú crees y como te lo han enseñado. ¿Verdad que como los discípulos nos ponemos tristes y decimos, híjole, pero yo quería que fuera así? Hermano, lo cierto es que no va a ser así. Lo cierto es que la historia, hermano, se repite a través de la historia. Y voy a darte, en el libro de Mateo, capítulo 24, libro de Mateo, capítulo 24, miren lo que dice ahí. Escuchen el momento preciso en el cual Dios, hermano, para mí yo siento que es el ultimátum o el final para que el pueblo adventista se decida por el bien de la verdad y pueda tener la esperanza de ver al Señor en su segunda venida o pueda tener la salvación.
capítulo 24, versículo 15. Esto es alguna de las señales de la venida del Señor. Acuérdense que Mateo 24 tiene una segunda aplicación. O sea, no solamente fue dado para los días de los apóstoles, también es dado para nuestros días. Acuérdense también que hay una cita en el libro de Conflicto de los Siglos, El destino del mundo predicho, y dice la sierva del Señor que todo lo que pasó en los sucesos antes de la destrucción de Jerusalén es un pálido reflejo de lo que ha de suceder en la destrucción que ha de venir en estos últimos días. Y ella recomienda que leamos bien qué fue lo que sucedió en tiempo de la destrucción de Jerusalén, porque esos serán indicios de la destrucción de este mundo. Es decir, hermano, que lo que sucedió allá se va a volver a repetir. Es decir, que muchas señales, es decir, que muchas cosas que sucedieron nos pueden ayudar a interpretar y entender lo que va a ser en estos últimos días. Escuchen con atención. Versículo 15. Cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Ay de las que estén en cinta y de las que críen en esos días. Oren que su día no sea en invierno ni en sábado. Hermano, lo voy a dejar hasta ahí. ¿Ustedes saben cuándo fue la abominación desoladora para los cristianos de antaño? Es decir, para los cristianos en tiempo de los apóstoles. ¿Cómo ellos pudieron saber que la abominación desoladora, hermanos, había llegado y era momento de huir? Vamos a ir de manera rápida. Conocen al general Cestio Galo y conocen al general Tito. ¿Quién fue el que destruyó finalmente, hermanos, la ciudad de Jerusalén y su templo? ¿Quién fue el que finalmente la sitió y la destruyó? Hermanos, sabemos que fue el general Tito. Pero hermanos, ¿cómo fue entonces que el pueblo de Dios pudo salir antes? Porque el pueblo de Dios, hermanos, salió antes de la destrucción. Entonces, ¿cuál es la abominación y cuál es la salida? Hermanos, primero llegó el general Cestio Galo. Y la historia dice que Cestio Galo, hermano, si no es por el escritor, se me va el nombre del escritor, hay un escritor judío que escribió acerca de esto, pero en la historia, hermanos, se dice que el general Cestio Galo romano llegó a Tierras Santas y en Tierras Santas clavó la bandera romana. Josefo, gracias hermano Julio, fue el escritor Josefo que narra que el general Cestio Galo romano llega y pone, hermanos, la bandera en Tierra Santa. ¿Y qué logotipo, hermanos, tenía esa bandera? Sabemos que los romanos muy a menudo utilizaban, ¿verdad?, el sol. Ellos tenían su dios sol y ellos, pues, en su bandera tenían esa representación. Y era, hermanos, un ídolo pagano para el pueblo de Dios. Entonces, desde el momento, hermano, que el general Cestio Galo va a Tierras Santas y pone su Dios, su bandera, en una tierra santa, ¿qué creen que era para los judíos? Para los judíos, hermano, era una abominación que en su tierra pudieran ver incluso imágenes, estatuas y banderas romanas o paganas, mejor dicho. En ese momento, hermanos, la historia dice que los primeros cristianos, los apóstoles, comprendieron, hermano, aquella señal que Cristo les había dado.
Y dijo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y ahora, ¿qué hicieron ellos, hermanos? La historia dice que misteriosamente Cestio Galo, después de haber hecho o haber llegado a tierras santas, después decidió marcharse, regresar nuevamente, y dice que los judíos empedernidos, los judíos decidieron ir a atacar a Cestio Galo. Los persiguieron e incluso lo derrotaron. Cestio Galo se tuvo que ir. Pero cuando los judíos empedernidos, los guardias, los que estaban cuidando a Jerusalén, esos soldados, hermano, se fueron, dicen que las puertas y los lugares quedaron completamente solos. ¿Se sigue grabando o no se sigue grabando, verdad? Sí, hermano, sí, tuvimos un problemita por ahí, pero vamos a seguir la grabación para que esta no se pueda, rotundamente esta no se pueda acabar. Entonces, hermano, después que Cestio Galo, hermano, decide irse, después que Jerusalén queda completamente sola, sus soldados salen, entonces los primeros cristianos, los apóstoles, decidieron salir y cumplir el mandato que el Señor le había dicho, que los que estuvieran en los montes, que los que estuvieran en Judea huyan a los montes, el que estuviera en la azotea, ya no está grabando, ¿sí? Los que estuvieran en la azotea, dice, hermanos, que el que estuviera en la azotea no descendiera a tomar algo de su casa, y el que estuviera en el campo no volviera atrás para tomar su capa. De esa manera, los que estuvieron atentos a las advertencias del Señor pudieron fielmente poder atender a las advertencias precisas que el Señor había dado para que ellos pudieran salir de esa destrucción eminente que iba a llegar, hermanos, a Jerusalén. Y ya sabemos la historia. Los que no creyeron a las advertencias, los que no creyeron a lo que el Señor había dado en sus señales, ¿qué sucedió? Ya sabemos la historia. Tito regresó después, lo sitió a Jerusalén, y finalmente podemos ver las destrucciones atrozas que pasaron en Jerusalén. Dicen el escritor Josefo que eran ríos de sangre en Jerusalén. Los judíos no quisieron arrepentirse ni entregarse, pero hermano, ya en la profecía estaba de que ellos iban a ser destruidos. Hermanos, una gran matanza. Esos fueron los que no entendieron. Pero ahora, hermano, a nosotros, ahora se aplica a nosotros. Va a haber un pueblo, hermanos, que está esperando la abominación desoladora. Y todo el mundo sabemos que la abominación desoladora, hermano, es que en este mundo se pueda, hermano, no solamente quitarle a Dios esa autoridad y hacer a un lado, hermanos, lo que Dios ha escrito en su palabra. Sabemos, hermanos, que lo que estamos esperando en estos días es también una abominación desoladora. ¿Y cuál es esa abominación desoladora que nosotros estamos esperando? En el adventismo, hermano, hemos creído que la abominación desoladora que hemos estado esperando desde hace tiempo es, hermano, que el día sábado sea pisoteado. Es decir, que el día sábado se ha quitado de la ley de Dios. Hermano, eso es una abominación para Dios. Eso es una abominación para el pueblo de Dios. Es cuando el día domingo, hermano, sea decretado a nivel mundial como el día de reposo, hermanos, dirigido para el Señor, pero sabemos que en realidad no es para el Señor. Sabemos que ese día
Es un día de hombre, pero es un día, hermanos, dedicado a un Dios pagano, a un Dios que no tiene que ver con el verdadero Dios que es Jehová. Y hermano, cuando ese día, hermanos, llegue, la advertencia precisa, hermano, habrá llegado para que nosotros huigamos, así como huyeron los primeros discípulos. ¿Para huir de dónde? Del trabajo donde estás. Para huir de la ciudad donde te encuentras. Porque el pueblo de Dios, hermano, ¿sabes dónde ha de estar? El pueblo de Dios tendrá que huir, hermano, de las ciudades. Aunque yo te puedo decir que desde este momento Dios ha permitido que su pueblo salga y que tenga un lugar en las lejanías para que pueda esperar este suceso y también el suceso de su venida. Bueno, no quisiera entrar más a detalles acerca de la salida al campo porque es un tema también bastante amplio. Pero Dios, hermano, a su pueblo le ha prevenido de que debe de salir. Pero cuando venga la ley dominical, la abominación desoladora, hermano, es el momento, con todo el corazón, es el momento para huirnos. Es el momento para salir. Pero es el momento para que el pueblo se prepare, aunque tú no lo creas, para regresar, porque Dios en diferentes países y en diferentes lugares va a reunir a su pueblo ahí en las lejanías de esos ranchos, de esos bosquecillos. Los ha de preparar para que den el último mensaje al mundo, Apocalipsis 18. Y en ese último mensaje habrá un pueblo todavía de Dios, y sabemos que la mayor parte de su pueblo, ¿dónde se encuentra? Se encuentra dentro de la Iglesia Católica. Y cuando ellos escuchen ese mensaje, también los evangélicos, hay muchos allá, cuando ellos escuchen este último mensaje, hermanos, han de salir. Pero ahora, hermano, no nos podemos adelantar a poner fechas. La historia nos muestra que cada cosa tiene que llegar en su momento. Los apóstoles, cuando vieron la abominación desoladora, hermano, ellos despertaron y dijeron: hermanos, esto es de lo que habló el Señor, ahora sí, vámonos. Hermano, los apóstoles no se pusieron a decir: oiga, ¿saben qué, hermano? Va a venir Cestio Galo, va a venir Tito y va a venir tal persona porque va a venir. Hermano, ellos no predijeron nunca eso. Ellos esperaron a la señal del Señor. Y cuando llegó, hermano, ellos entendieron y se fueron. Pero nosotros, ¿qué queremos hacer? Queremos ponerle cosas y tiempos a la palabra de Dios cuando Dios, hermano, no nos ha puesto tiempo. Dios siempre quiere que su pueblo esté atento, vigilando y orando y preparándose. Y cuando llegue cada suceso, ahora sí, hermano, Dios permite que su pueblo actúe. Dios, cuando permite que un suceso llegue, le da un tiempo para que analice, razone y, hermano, y tenga que salir. En la ley dominical, Dios, hermano, dará un tiempo a su pueblo, aunque tú no lo creas, para que se decida y para que éste pueda salir. Hermano, obviamente que los que ya estén atentos a este mensaje, muchos van a salir pronto y muchos van a atender a lo que el Señor ya ha escrito en su palabra. Quiere el Señor en esta hora que lo que hayamos estudiado en este momento te sirva para prepararte para lo que muy pronto viene. No te olvides que a través de la historia siempre han habido falsos profetas. Siempre han visto personas que se levantan, hermanos, con un movimiento que se quieren emocionar y que quieren ir primero a la punta. Hermano, tranquilo, debes de estudiar la Biblia. Estudia tú sus advertencias y Él te va a indicar en el momento preciso y te va a mostrar las cosas que ya han sucedido para que tú puedas tomar tus decisiones. Amén. Hermano, antes de terminar, quiero decirles que tuvimos problemas con la luz, se fue por aquí. Si hubiera algún corto en el video
Queremos pedirle de su amable atención que puedan entender si ahí el video se silenció por un momento o si algo pasó. Si fuera preciso, ¿verdad?, seguir ampliando este tema y repetir este tema, hermanos, lo vamos a hacer con mucho gusto. Vamos a terminar.